Entonces, rápidamente un recorderis. La semana pasada empezamos a ver el proceso de diseño, eh, que tiene estos pasos: descubrir, definir, idear, hacer pruebas, mejorar y lanzar e implementar. Entonces, recordamos que es un proceso divergente y convergente, es decir, que empezamos de algo pequeño, después lo agrandamos, después lo volvemos a aterrizar, después vuelve a crecer y lo volvemos a aterrizar, y así pasa dentro de todo el proceso. Recordamos que descubrir y empatizar es donde descubrimos cuál es el problema a solucionar y las posibles maneras o una necesidad a satisfacer, las posibles maneras de hacerlo, dependiendo de lo que la gente piense, crea, sienta, lo que los motive, lo que necesitan, cuáles son sus recursos y limitaciones. De ahí vamos a definir, que es organizar la información que encontramos a través de las entrevistas, de la observación, de talleres o de conversaciones, eh, para ver qué aprendimos de esas metodologías, de esas conversaciones. Y ahí volvemos a pensar en el problema inicial del que partimos y vemos si hay alguna diferencia, alguna manera de redefinir ese problema para hacerlo más acorde o más alineado con lo que nuestros participantes mencionaron, y de esa forma poder proponer algo más cercano a lo que los participantes o el posible mercado necesita. Entonces hablamos de la Coca-Cola, después esta etapa de ideación en donde, teniendo un problema y un espacio de trabajo más definido, eh, podemos pensar en todas las varias ideas que se nos ocurren. Entonces ahí es donde viene la divergencia, que es donde abrimos nuevamente con todas las opciones. Y entonces una forma de hacerlo puede ser algo así, siendo una lluvia de ideas en notas, en Ok. post-its, eh, poniendo una idea en cada nota. Y después de esa forma podemos organizar por categorías o por importancia o por de lo más fácil a lo más difícil de hacer. Y eso nos va dando como una idea más clara de lo que podemos y queremos hacer. Y también recordar que esto lo podemos hacer en equipo. De hecho, es mejor si lo hacemos en equipo con alguien más que quiera trabajar con nosotros, o posiblemente con alguien que pueda ser nuestro cliente, hacerlo con alguien más que nos dé como otra perspectiva de estas ideas. Entonces nos quedamos acá y empezamos a hablar de una vez un poquito a partir de una pregunta que nos hicieron, eh, que fue, que tenía que ver con eh, cómo, Ángela, sí, que le que pregunté, ella sí, decía que le faltaba o que tenía la idea, pero le hacía falta como los equipos o como que no tenía como su taller completo y que no, pues, no le había salido tan bien el producto, creo que fue lo que entendí. sí. Entonces está esa pregunta como por cómo empezar a hacer más grande la idea, o si yo necesito tener como todo el equipo y todo el portafolio de productos listo para salir. Y la respuesta era que lo mejor es empezar de pequeño a grande. Entonces, y está conectado con Ujú. este paso, en el que comenzamos, una vez definimos cuáles son las potenciales ideas que queremos llevar a cabo. Hacemos versiones sencillas de esas ideas para empezar a probarlas con amigos, con familiares, con personas a las que quisiéramos ofrecerle nuestro producto o servicio. Entonces, Y aquí también, pues también vale la pena decir que pues entra la recursividad.
Entonces, si mi idea es hacer algo muy grande, pero no tengo todavía la inversión o los equipos para hacerlo, pues miro qué tengo y con lo que tengo miro qué se acerca a lo que yo quiero llegar. Y empiezo desde ahí, que ese sería como pues lo pequeño de, bueno, cuento con esto, tengo esto y quiero hacer esto, ¿qué me sale? Y ahí empiezo también pues a trabajar de lo pequeño y ya cada vez que voy vendiendo, pues me voy acercando más a lo grande. Exacto. Y lo Eso importante es, también me va a arrojar como información clave para tomar decisiones, perdóname, David, para tomar decisiones que es muy importante. Entonces, yo cómo analizo, qué información tengo, ¿cierto? Para analizar y qué es lo que yo decido que va a ser muy importante para tomar decisiones. Ese es un punto muy clave porque las pruebas me van a arrojar mucha información. Entonces puede ser que algo me salga mal también, ¿cierto? Que no es tan mal como lo dijimos en la universidad. Puede que realmente no le guste a la gente. Un ejemplo, unas galletas. Pero es decir, estoy pensando cómo voy a hacer mejoras y voy a hacer. Tienes el internet cortado, Tatiana, se te escucha cortado. pero voy a retomar un poquito lo que estaba mencionando y esa era lo que iba también. Cada vez que hacemos una prueba o una versión del producto o del servicio, cuando hacemos las pruebas con personas, lo ideal es tener como una especie de evaluación o como unos puntos que nosotros queramos medir. De esa manera podemos ver en qué debemos mejorar para la siguiente versión. Entonces, y también saber que, o explicarles a las personas que no es un producto final, sino que es algo que estamos creando incrementalmente o paso por paso. Pruebas. Exacto. Y que en cada prueba, digamos, queremos ver cómo, digamos, alguna característica de ese producto. Entonces, por eso estaba esta imagen que esta es como la idea original que simplemente nos evoca como la forma del producto final. Es una forma de hacer material, de hacer tangible las ideas. Ya después empezamos con esto, que es como la primera versión de la dona sin nada, solo la masa ahí podemos, en este caso, por ejemplo, mirar si la masa sin sin adicionarle nada, el sabor está bien, si la contextura está bien, como mencionaba antes, cuánto nos va a costar producir esto, cuántas de estas y cuánto tiempo nos toma también hacerlas. ¿Cuánto dura como pues el vencimiento? Exacto. Todo eso ¿Cuánto también. tiempo están buenas? También sí es algo que yo nunca he hecho. Tengo que hacer varias pruebas hasta que me quede bien, porque muchas veces nos apresuramos a salir con el producto sin nunca haberlo hecho y eso puede ser bastante problemático. Y en cuanto a producción también, entonces si lo hago y lo tengo que dejar enfriar o si lo hago y inmediatamente lo vendo. Esas como las fases de cuándo lo debo sacar después de que está hecho, cuando hablamos de comida, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, eso que menciona Sandra, no solo se trata de preguntarles a las otras personas si les gusta o no, o qué les parece, sino también de nosotros saber cómo es la experiencia de hacerlo, en qué tenemos que mejorar, bueno, ver todo el tema de costos, ver... Y ahí sería bueno también de pronto como escribir los pasos. Entonces yo para hacerlo tengo que escribir cada paso que realizo y revisarlos y de pronto ver si puedo agilizar de algún modo, porque cuando yo agilizo tiempos también estoy ahorrando en costos.
Y eso es importante, la documentación, es decir, tener eso registrado, porque digamos, si nuestro producto es exitoso y nos sale bien y empieza a haber demanda, posiblemente en el futuro vamos a necesitar otras personas que nos ayuden a hacerlo, entonces necesitamos decirles específicamente y exactamente cómo hacerlo. Entonces, por eso es importante saber tener también eso. Todo es Aquí también en el tiempo es importante tener en cuenta, bueno, en caso de tener materia prima, que creo que en todos los casos. Sí, voy a hablar y si se me corta me interrumpen. Pero ya estás mejor. Sí, aquí me corrí un poquito. Creo que también es muy importante si tengo materia prima, dónde la voy a conseguir, ¿cierto? Que me quede cerca también para ahorrarme muchos recursos. Es decir, que yo me ahorre un transporte si es muy lejos, entonces que tenga cosas a la mano y también juega mucho con la recursividad, que era lo que decía Sandra. Entonces, todas esas decisiones, siempre tomarlas y ver perspectivas y decir, bueno, esto me queda mucho mejor por esto, esto y esto, se pone en una balanza, se analiza y se escogen las mejores opciones. Exacto. Este es otro ejemplo como una primera versión a una versión final. Esto es cómo nace una aplicación, ¿no? Que ustedes pueden usar en su celular. Y esto empieza así como lo ven, alguien dibujando sobre una hoja de papel. Yo lo he hecho varias veces. Solo para sacar la idea, como para verla, como para hablarla con otras personas. Después ya un poquito más limpia la idea, después ya digitalizada para ponerle algunas funcionalidades y aquí hay pruebas, digamos, las pruebas de diferentes formas. Normalmente al principio es con gente cercana, con las personas que están cerca a ti, que tú confías, o con las que vas a trabajar. Y ya más adelante empiezas a involucrar un poquito a personas que son más, por ejemplo, los clientes o los consumidores finales. Entonces, por ejemplo, es digitalizado y con algunas funcionalidades y acá ya tiene como todos los elementos. Y acá es también importante, ya que estamos hablando de estos productos digitales, que creo que aplica a muchos otros productos o servicios, es que como saben, los productos digitales salen en un momento. Se lanzan en un momento, pero es una versión de ese momento y después se le van aumentando otras funcionalidades dependiendo cómo los consumidores lo que necesiten o las necesidades del mercado, digamos que determinan el cambio de esos software. Entonces, si ven, WhatsApp tiene actualizaciones, Facebook tiene actualizaciones y cada vez tiene más funcionalidades. Entonces, eso también, digamos que el proceso continúa incluso después de lanzarse. ¿Algo más, Sandra o Tatiana, por este lado? No, pues son pruebas, es como prueba y error, ¿no? Y siempre es una constante, porque siempre, pues lo que sale ahí queremos mejorar. Bueno, aquí también pueden funcionar formatos. Se me ocurre, yo por ejemplo, donde trabajo, nosotros a veces nos inventamos los formatos. Entonces puede ser también como, claro, como el tipo de información va a ser seleccionada para cada caso y va a ser diferente. Entonces sería muy chévere que también hagamos el intento de nosotros de pronto investigar un poquito de cuáles pruebas me pueden servir si encuentro algo en internet y puedo ir armando un formatico también para lo que yo necesite. Entonces, los formatos son muy chéveres y nos ayuda como a comprender y aportar, como aplicar conocimiento que de pronto sea empírico y se pueda hasta
no sé, llegar a cosas muy diferentes de las que ya estén. Entonces, también es una actividad como interesante ahí desde la iniciativa. Sí,